Hey, ¿cómo estás? Que tengas un excelente y hermoso día. Nuevamente, bienvenido, bienvenida a este canal donde hablamos de desarrollo, crecimiento personal para que tú puedas captar esta información y crear la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante. Vamos a hablar sobre cómo es tu información. Vamos a hablar sobre dos tipos de información de la que estamos constituidos. Por un lado, la información transgeneracional y por otro lado, la información que absorbimos de nuestro medio ambiente. Así que quédate en este video que acá te explico cómo está tu información. Ok, vamos a empezar por entender por qué es tan importante saber cómo está nuestra información. Primero porque nosotros nos comportamos de determinada manera y estos comportamientos hacen que nosotros creemos acciones que dan resultados y por lo tanto eso es lo que crea nuestra realidad. Entonces es importante entender que estos comportamientos vienen de la información que nosotros tenemos embebida dentro de nosotros, en nuestro sistema, ¿sí? Y por otro lado también porque nuestra toma de decisiones, al igual que nuestros comportamientos, hace exactamente lo mismo, que nosotros a través de las decisiones que empecemos a tomar, pues crear acciones, resultados y eso va a configurar nuevamente nuestra vida. Así que el día de hoy vamos a desglosar dos partes de dónde viene nuestra información. Por supuesto, hablar de información y hablar de lo que estamos constituidos y todo lo que hace que seamos quienes somos es muy extenso, pero hoy día lo voy a dividir simplemente en dos partes. Vamos a empezar con la primera. La primera parte de lo que estamos constituidos lo vamos a captar como una información transgeneracional. ¿Qué quiere decir esta información transgeneracional? Quiere decir lo que hemos heredado como data, como información a través de nuestros ancestros. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Si tú te pones a pensar toda la información que está encriptada, que está embebida dentro de cada uno de nosotros acerca de información ancestral, pues vas a captar que si haces conciencia, que es muchísima información, ¿sí? Estamos hablando de la información de dos padres, ¿sí? Y ya solamente la información de dos padres es demasiado, ¿sí? Pero acá tenemos dos padres, cuatro abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32, 64, 128, 256 y vamos así subiendo por todo este árbol transgeneracional. ¿Y qué es lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros? Como cuando las células van muriendo y se transmite la información de una célula a otra, nosotros tenemos todo el contexto transgeneracional, todo este contexto ancestral de un árbol gigantesco, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos heredado? ¿Qué es lo que hemos captado? Pues información no solamente de cómo son nuestras características físicas, sino también nuestras características mentales, emocionales e incluso espirituales, ¿sí? Te hago aquí la siguiente pregunta. Cuéntame y haz un análisis tú desde donde me estés viendo, pero ¿a quién te pareces más físicamente? Seguramente vas a decir, me parezco más a mi mamá, más a mi papá, o tengo una mezcla de los dos. O por otro lado, me parezco a mi abuelo o a mi bisabuelo, heredado el color de ojos de mi tatarabuela, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿A qué es lo que quiero llegar? ¿Sí? Que tenemos estas características físicas que vienen de nuestro transgeneracional. Y puede ser características como que somos más altos, más robustos, flacos, que tenemos tendencias a ser deportistas, tenemos estas tendencias a tener ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. Todo esto viene a captarse como información que es heredada nuevamente producto de un tema ancestral, ¿sí? Entonces, fíjate que nosotros también podemos desglosar no solamente que estamos heredando características físicas, sino también por otro lado temas mentales, emocionales y espirituales, ¿sí? Entonces una primera tarea que quiero dejarte es trata de entender en este preciso momento qué tipo de características mentales, emocionales e incluso espirituales puedes haber heredado de tu transgeneracional. Y acá va algo súper importante.
que no te gusten, que no te esté dando ciertos resultados que necesitas en este preciso momento. Te la dejo como tarea. La segunda parte de qué información tenemos dentro de nosotros, pues viene por un proceso de absorción. Ok, ya tenemos esta primera data que ha creado nuestras características físicas, nuestras tendencias, nuestro color de piel, nuestro color de ojos, cómo es la estructura de nuestro cabello, si somos más gruesos, si somos más delgados, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahora, ¿qué sucede cuando nosotros desde la panza de nuestra mamá empezamos a captar información del medio ambiente, ¿sí? La primera instancia que se da es el momento que viene la concepción, pues ya hay ahí, y lo he visto mucho en terapias, ya hay una primera información. Puedes decir, pero es ilógico, es muy pequeño, es muy pequeña, es un embrión, está dentro de la panza de mamá. ¿Cómo puede captar esta información? ¿Por qué? Porque está viviendo dentro del universo de mamá y puede captar toda la data que viene desde ese lado, incluso sentir si papá, si mamá les rechazó o les amaron o fueron esperados. Y lo digo porque hemos visto muchos de estos casos en terapia, ¿sí? Donde nosotros vamos haciendo este tipo de regresiones y he llegado con varios pacientes a momentos del vientre materno donde el niño o la niña ya sabe si papá o mamá les rechazan, les aman, si solo papá quiere que no exista el niño o la niña, si solo mamá, etcétera, etcétera. Así ya viene toda esa información, ya vamos absorbiendo de ahí, ¿sí? Luego nacemos, y qué es lo que sucede aproximadamente, se dice que hasta los 8, 9 o 10 años, el niño o la niña va captando esta información del medio ambiente porque por un proceso cerebral donde necesita todo el contexto, toda la información de sus ancestros para ver cómo puedo sobrevivir yo al medio ambiente. Y esto no significa necesariamente que la información que esté captando sea una información de calidad, ¿sí? que garantice una buena calidad de vida, simplemente garantiza que tengamos una supervivencia porque los ancestros están ahí, ¿sí? Y el niño o la niña necesita esa información para saber cómo de aquí en adelante, a partir de sus 9, 10 años, yo ya puedo tener una base de datos que me permita interactuar con el medio ambiente. En esta segunda parte es importante recalcar que después que el niño o la niña ya sale del vientre de mamá, pues empieza a captar información acerca ejemplo, ¿no? De la cultura en donde se desarrolla, del país, del idioma, de los modismos, etcétera, etcétera. Así viene dependiendo del tipo de familia o el tipo de ancestros o con quién esté, si está con papás, solo con papá o solo con mamá o con abuelos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero viene una serie de culturalidad que en este caso, pues el individuo en sus más tempranos años, ¿sí? Va captando, va receptando esa información, ¿sí? Es una esponjita que simplemente chupa esos datos nuevamente para el tema de supervivencia, ¿sí? Por eso es que un niño o una niña de 3 años, prácticamente sin haberle dado lecciones de algún idioma, pues ya capta su lengua materna de una manera natural. ¿Sí? A los 3 años está entendiendo lo que se le dice, a los 3 años está comunicándose, quizás no con la gramática, no con la ortografía, pero no lo necesita, ¿sí? Porque se hace entender, se logra comunicar, ¿sí? Imagínate 3 años donde simplemente empieza a hacer asociaciones neuronales, ¿sí? Si le dicen casa, pues empieza a captar la figura de una casa. Si le dicen perro, empieza a captar la figura de un perro, ¿sí? Y así mismo, como hacemos asociaciones con el tema del idioma, también hacemos asociaciones con temas del medio ambiente, ¿sí? Ya sea un equipo de fútbol, ya sea una religión, ya sea qué es lo que pasa en el país, nuevamente el tema del idioma, y en base a eso nosotros vamos captando esa información para tener, por así decirlo, un sistema operativo, un sistema primario con el cual operar y de aquí en adelante pues poder salir a la vida y empezar a vivir nuestras propias experiencias. Ok, ya sabemos que tenemos dos tipos de información, o que lo hemos desglosado en este video en dos tipos de información. Por un lado, la información transgeneracional y por otro lado, la información adquirida. Bueno,
Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Que ya sé que tengo dos tipos de informaciones. ¿Qué puedo hacer con esta información? ¿Qué podría suceder con saber todo esto? ¿Sí? Por un lado, entender y tomar conciencia que tus comportamientos vienen de dos tipos de informaciones, ¿sí? La transgeneracional y la que absorbiste por un tema de culturalidad, por un tema socioeconómico, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué podremos hacer con esto? Pues cambiar la información si es que esos datos que tenemos no nos están ayudando, nos están dando resultados negativos. Ejemplo, tenemos tendencia a, voy a poner ejemplos, a la obesidad, o tenemos tendencia a ser demasiado delgados, o tenemos una culturalidad que, no sé, nos matemos por equipos de fútbol, o tengamos ciertas interacciones que en este momento nos estén causando resultados negativos, ¿sí? La buena noticia de todo esto es que podemos cambiar la información, ¿sí? La noticia que podríamos decir como neutral, por así asociarlo, es que nosotros hemos bajado esta información, ¿sí? No es nuestra culpa haber recibido todo este tema transgeneracional ni este tema cultural, pero sí es nuestra responsabilidad que podamos hacer los cambios necesarios si es que esta información que tenemos en este preciso momento no está dando ni los comportamientos ni la toma de decisiones que nosotros deseamos para crear las cosas o los resultados que deseamos manifestar. Ejemplo, digamos que quiero formar una familia y resulta que en mi medio ambiente pues todos mis familiares pues tuvieron familias disfuncionales, no hay un tema de relación familiar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir, Juan Carlos? Que estoy destinado a vivir las programaciones de mi transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a vivir por un tema de culturalidad, el tema de tener una familia disfuncional. No necesariamente, ¿sí? Esa es la buena noticia, que vas a tener una tendencia, que vas a tener una referencia, que vas a tener una data que está impregnada en ti, que por probabilidades es posible que también logres manifestar este tipo de programaciones. Sí, pero puedes cambiarlo, claro que sí, ¿sí? Hay aquí una historia que me gusta muchísimo para que veas y para resumirlo un poco de lo que quiere tratar este video. Es la historia de dos muchachos que tenían un padre alcohólico, ¿sí? Y un muchacho se hace alcohólico y el otro muchacho se hace abstemio, ¿sí? Entonces, cuando están estudiando la vida de estas dos personas, van y le preguntan al muchacho que es alcohólico. Y le hacen la pregunta, oye, ¿por qué eres alcohólico? ¿Sí? Y la contestación fue porque mi padre fue alcohólico. Van donde el muchacho abstemio y le hacen la misma pregunta, oye, ¿por qué eres abstemio? Y la respuesta es exactamente la misma, porque mi padre es alcohólico, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, ¿qué es lo que quiero captar de tu atención, ¿sí? Que a pesar de que tienes un mismo contexto, una misma referencia, un mismo punto de partida, dependiendo del tipo de información y qué es lo que tú puedes hacer, tanto en un comportamiento como en este caso, con el tema del abstemio y con el tema del borracho, es que tú puedas entender que ese mismo contexto, ¿sí? que están viviendo los dos, el uno, hablemos de la persona que está tomando, que siguió los pasos del papá, toma esa información quizás transgeneracional y también cultural y la toma para justificar un comportamiento que le está llevando a una vida de autodestrucción, una vida donde a la final, pues si sigue en ese sentido, pues seguramente va a tener problemas de salud, problemas económicos, no va a tener una familia, va a ser quizás aborrecido por los hijos, por los parientes, etcétera, etcétera, ¿sí? En base al mismo contexto que tiene por otro lado el muchacho abstemio, ¿sí? El muchacho abstemio busca el ejemplo del papá y seguramente en este sentido vio el dolor que le causó a su familia el que su padre tenga este tipo de comportamientos, este tipo de información, y él en su información propia decide comportarse y tomar una decisión lejana a la que le está dando el papá, ¿sí? Garantizando que esto no vuelva a suceder nunca más. Ok, a partir de esta referencia, de este ejemplo que hemos traído a colación, ¿sí? Vamos a dar dos recomendaciones muy puntuales acerca de qué es lo que tú podrías
lograr sabiendo de dónde viene tu información, cómo la heredaste, cómo la absorbiste y qué puedes hacer sabiendo este tipo de información y cómo la puedes trasladar a tu beneficio y a tu bienestar. Un primer tip, una primera recomendación es que busques dentro de tu información transgeneracional a nivel mental, emocional, espiritual, esta información que tú quisieras cambiar. La data que quisieras adaptar a tus necesidades. ¿Sí? ¿Han oído el término la oveja negra o la persona que viene a romper patrones de comportamiento? Si estás viendo este video, es posible que seas una oveja negra, es posible que seas este individuo dentro de tu árbol transgeneracional que venga a hacer estos quebrantos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puedas lograr cambiar patrones de comportamiento negativos dentro de tu transgeneracional. ¿Sí? Si es así, si no estás de acuerdo con ciertos comportamientos transgeneracionales y sientes que lo heredaste, mira cuáles son estos para que puedas hacer los cambios necesarios que te den otros resultados. ¿Sí? Estamos hablando de temas de egocentristas, narcisistas, toda la información que se te pueda ocurrir que en este preciso momento no te esté colaborando con lo que tú eres como esencia. ¿Sí? Así que busca tus programaciones mentales, emocionales y espirituales que pienses que vienen heredados desde tu transgeneracional y busca la información nueva, busca reemplazar esa data para que te dé otro tipo de resultados. Y bueno, como una segunda recomendación, como un segundo tip, exactamente lo mismo, pero desde el lado de absorción, ¿sí? En tu culturalidad, en tu país, en tu idioma, en donde has vivido, en tu ciudad, etcétera, etcétera, existen modismos, existen temas que culturalmente podrían estar chocando con los valores que has creado, con cómo te has ido desenvolviendo, cómo te has ido criando, cómo ha sido tu vida, y en base a eso necesitas hacer esos cambios. ¿Sí? Si bien es cierto, esa culturalidad puede estar instaurada ahí, y no te estoy diciendo que luches contra la corriente, sino que respetes sobre todo esa información. ¿Por qué? Porque está ahí en el entorno, en el medio ambiente. ¿Sí? Y no es necesariamente, nadie te obliga a que tengas que seguir esa misma información o esa misma tendencia, sí, pero sí que la respetes y que puedas crear una información que se ajuste más a tus necesidades, que se ajuste más a la manera que eres, a las cosas que quieres lograr, a las cosas que quieres manifestar. ¿Para qué? Para que tú en un proceso de introspección pues simplemente lo que hagas es buscar tu propia información, buscar tu propio contexto, tu propia culturalidad, para que saques lo mejor de todo ese medio ambiente, para que extraigas el oro, por así decirlo, para que filtres todo eso que viene desde tu cultura, ¿sí? Y simplemente atrapes todo lo mejor en ese sentido. Así que sin más, espero que te haya gustado esta información, queda como una conclusión, como una recomendación. Pues ya sabes, tienes información transgeneracional, información del medio ambiente. Tú puedes cambiar esa data a tu antojo, puedes hacer estas modificaciones, estas transformaciones para que tu vida sea muchísimo mejor. Espero que te haya gustado esta información. Si sientes que es de valor, por favor, compártela con tus conocidos, con tus amigos. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales. También suscríbete y te estamos viendo en próximos videos. Antes que nada, desearte todo lo mejor. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas un hermoso y bendecido día. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.